Tenga muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Tito Alfredo Serrano Chacón. Este día les hablaré de los elementos esenciales y clasificación de los contratos. Los elementos esenciales se dividen en naturales y accidentales. Los elementos esenciales también se distinguen entre los elementos naturales y accidentales del contrato. Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir. La falta de cualquiera de ellos determinan la nulidad del contrato. Son, de acuerdo con el artículo 1261 del Código Civil, el consentimiento, el objeto y la causa. A estos elementos esenciales hay que añadir es de forma en el supuesto de los denominados contratos formales. De ahí tenemos los elementos naturales. Son aquellos que, por considerarse que son los más conformes con los intereses de las partes, la ley los inserta automáticamente en el contrato, a falta de pacto expreso de los contratantes, es decir, que ante el silencio de las partes podrían haber incluido o excluido en el contrato por tratarse de normas de derecho de dispositivo. Se sobreentiende que los mismos forman parte del contrato. Y ahí tenemos los elementos accidentales. Son aquellos que pueden ser introducidos en el contrato por la voluntad de las partes. Son elementos accidentales las condiciones, el término y el modo, a diferencia de los elementos naturales que se entenderán implícitos en el contrato ante el silencio de las partes. Los elementos accidentales podrán formar parte íntegramente del contrato y habrán de ser introducidos de forma expresa. En ese caso serán constituidos del contrato del que se trate, y lo que se supone que una vez sean introducidos serán elevados a las condiciones esenciales. Son indispensables para que la existencia del contrato. Ya tenemos el consentimiento, que tiene que ser un acuerdo de voluntades entre las partes voluntariamente, es decir, sin ningún tipo de vicios como el error, fuerza y dolo, según el artículo 1322 del Código Civil. El objeto, lo que se le obliga de una parte a dar, hacer o no hacer, debe ser lícito, posible y determinado o determinable, según el artículo 1614 del Código Civil. De ahí tenemos la capacidad, que son las partes que deben tener la capacidad legal para contraer, según el artículo 1599 del Código Civil. De ahí tenemos el precio. Este debe ser detallado y acordado por ambas partes, según el artículo 1612 del Código Civil. De ahí tenemos la forma. En algunos de los casos la ley exige una forma específica, ya sea una escritura pública, etcétera, según el artículo 1605 del Código Civil. La clasificación de los contratos son contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos que se originan y pueden ser perfeccionados por la voluntad de una de las partes dadas ahí, y se encuentran en el contrato de donación y contrato de testamento, donde se necesita una única voluntad para que se perfeccione este tipo de contrato. De ahí tenemos los contratos bilaterales, que en este caso se necesita el consentimiento de ambas partes. Aquí se puede encontrar diferentes tipos de contratos, compraventas y otros tipos de contratos donde se necesita la voluntad de ambas partes. De ahí tenemos los contratos consensuales, reales y formales. En este sentido vamos a entender que los contratos consensuales son aquellos los cuales se perfeccionan con el consentimiento de las partes, que se encuentran diferentes tipos de contratos. De ahí tenemos los contratos reales. Este tipo de contratos, para perfeccionarse, es importante que se entregue la cosa o el objeto a contratar. Ejemplo sería una compraventa donde uno entrega la cosa pero recibe el dinero a cambio. De ahí tenemos los contratos formales. Son aquellos que se perfeccionan con formalidades, solemnidades, como son las escrituras que van en papeles de protocolo, y pueden mencionar varios como compraventa de bienes inmuebles. Formal, y ahí tenemos los contratos formales que requieren una forma específica, ya sea un ejemplo de una escritura pública. De ahí también tenemos los reales, se perfeccionan con la entrega de la cosa. Un ejemplo podría ser un préstamo por ejecución instantánea.
Estos cumplen en un solo acto. Un ejemplo puede ser una compraventa de contado. Y de ahí tenemos de tracto sucesivo, que se cumple en el tiempo. Un ejemplo es un arrendamiento mensual. Y por su existencia legal, tipo o nominados, están regulados por la ley. Un ejemplo es una compraventa o un arrendamiento. Y para finalizar tenemos los atípicos o innominados. No están regulados expresamente, pero son validados si no contravienen la ley. Hasta ahí sería mi participación.